Bueno, buenos días a todos. Yo soy Ana María Leguizamón, yo soy la Fellow de Oculoplástica y el día de hoy vamos a hablar de anomalías vasculares orbitarias. Entonces, primero, para empezar, quiero agradecer a mis mentores, la doctora Dolmech y el doctor Gallón, por su compañía, por su guía durante la presentación y adicionalmente por compartirme casos que vamos a ver durante la presentación. Entonces, ¿por qué escogimos este tema? Este tema lo escogimos porque pues es un reto. Realmente el diagnóstico de este tipo de patologías a veces es difícil porque se superponen las características clínicas y de diagnóstico. Adicionalmente requieren de un trabajo en equipo con un diagnóstico pues multidisciplinario, diferentes especialidades como radiología intervencionista, neurocirugía y pues bueno, por supuesto, oculoplástica. Y adicionalmente, porque si no se da el correcto tratamiento, pues pueden haber consecuencias importantes para los pacientes, desde ambliopía, ceguera o incidentes vasculares pues intracraneales que pueden comprometer la vida del paciente. Estas patologías representan el 7% de las patologías orbitales. Entonces les traigo la clasificación y la nomenclatura de estas anomalías vasculares, porque cuando uno está estudiando este tema, se encuentra que hay muchos términos. Desde 1982 se han venido proponiendo diferentes clasificaciones. Incluso en el 99 la Orbital Society propone clasificarlo según las propiedades hemodinámicas como lesiones sin flujo, lesiones de flujo venoso o lesiones de flujo arterial. Y Rodman básicamente usa estas mismas, pero usa otras palabras como tipo uno, tipo 2 y tipo 3. Entonces, a veces puede ser confuso cuando uno está estudiando el tema. Sin embargo, hay que tener en cuenta que son sinónimos. En el 2014, ya la Sociedad Internacional del Estudio de Anomalías Vasculares propone clasificar estas anomalías en dos grandes grupos. Uno que son las malformaciones vasculares y otra que son los tumores vasculares, que es como lo vamos a hablar el día de hoy. Entonces, las malformaciones vasculares son anomalías o patologías que representan una disginesia del vaso, mientras que los tumores vasculares se da por aumento en la proliferación celular. Entonces, empezando con las malformaciones vasculares, entonces tenemos que normalmente esta se da por alguna anomalía en el día 48 de la embriogénesis. Estos pueden ser aislados o pueden estar asociados a síndromes congénitos y muy importante porque permiten hacer el diagnóstico, crecen con la edad y nunca involucionan espontáneamente. Los linfangiomas, que también muchos conocemos estas patologías con este nombre, linfangioma, son las mismas malformaciones vasculares tipo uno o las malformaciones sin flujo. Las varices son las mismas malformaciones tipo 2 o de flujo venoso o de bajo flujo. Y las malformaciones arteriovenosas, que son las tipo 3, son las mismas de flujo arterial. Entonces vamos a empezar con las de sin flujo o tipo uno o los linfangiomas. Estos representan el 3% de los tumores orbitarios y 50% se diagnostican al nacer. Estos pueden ser solamente linfáticos o pueden ser mixtos, es decir, linfático-venosos, y normalmente son canales ectásicos que tienen en su interior fluido seroso, linfocitos o incluso hemorragia antigua o linfocitos como les estoy acá señalando en la pantalla. Para su tratamiento, es importante tener en cuenta que estos pueden ser microquistes, es decir, de menos de 2 centímetros, macroquistes o mixtos. Entonces, vemos acá la clínica de estos pacientes. Estos se pueden presentar como una proptosis unilateral, como la del niño que tiene, es evidente la proptosis en el ojo derecho. Este típicamente empeora con las infecciones respiratorias o con la posición hacia abajo. También entonces estos pacientes pueden asistir a consulta por hemorragias. Es muy frecuente estas hemorragias espontáneas que se ven como estas lesiones multilobuladas y dan esa apariencia de quistes de chocolate, nuevamente porque están comunicadas con el flujo venoso. Estas hemorragias entonces pueden llevar a pérdida de la visión, estrabismo o una tosis secundaria como pues la de la foto. Importante acá, como les señalo, revisar el paladar de los pacientes porque en este tipo de malformaciones pueden presentarse
como con pequeñas vesículas en el paladar. El diagnóstico, entonces ya sabemos que no hay flujo, entonces no va a haber flujo. Estas pueden ser intra o extraconales y cuando lo vemos en la resonancia magnética tiene, o incluso también en el TAC, tiene una imagen muy característica que es la que les muestro acá en la pantalla, que son compartimientos quísticos en los cuales hay unos niveles de líquido. El tratamiento, entonces, este es pues multidisciplinario. La observación se considera en pacientes que no tengan ambliopía o que estén asintomáticos. Y ya en los que estén sintomáticos o, por ejemplo, que sean niños, que tengan el riesgo de ambliopía, pues se considera la escleroterapia percutánea o quirúrgica. Estos que están acá en la diapositiva son las, digamos, las soluciones que se pueden usar en la escleroterapia. Una de las más frecuentes es la bleomicina. Entonces, lo que hace este tipo de sustancias es que inducen un proceso inflamatorio y este proceso inflamatorio termina en fibrosis y, por tanto, lleva a un colapso pues, de los quistes. Y la cirugía, entonces, se considera en aquellos pacientes ya pues como una urgencia con hemorragias agudas, con neuropatías ópticas compresivas. Normalmente en estos pacientes hay que hacer previo o usar un sellador de fibrina intraluminal para mejorar la visibilidad o se puede también combinar con escleroterapia. Obviamente todo esto de la mano con el radiólogo intervencionista. Entonces, digamos que todo esto que les nombré se ha visto muy útil en los pacientes con macroquistes. Sin embargo, los pacientes con microquistes se ha visto que no es tan efectivo la escleroterapia. Se puede hacer, pero se ha visto que no es tan efectivo. Entonces, cuando uno empieza a estudiar también sobre el tema, encuentra en la literatura que hay dos moléculas que se han venido usando y son el sildenafilo y el sirolimus. Entonces, pues les traigo un resumen porque me puse a buscar pues el por qué. El sildenafilo es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5 que termina en un incremento del GMP cíclico en el músculo liso y termina vasodilatando. Esto lleva pues al colapso y a la decompresión de los quistes. Este hallazgo se dio en el 2012, eso fue en un hospital en California, en un paciente que tenía una hipertensión pulmonar y concomitantemente tenía esta malformación, tenía una malformación linfangioma, tenía en el pecho y en el brazo y se vio que con el uso del sildenafilo para la hipertensión pulmonar mejoraba. Entonces, a partir de eso se ha venido realizando diferentes reportes de casos, como por ejemplo el del niño que les muestro acá en la foto en el cual pues se ve acá en la figura que les estoy señalando que tiene una inflamación preorbitaria masiva con una exposición, luego pues de una hemorragia aguda pues típico de un linfangioma y como luego después del tratamiento con sildenafilo las dosis son de 1 a 3 miligramos kilo día, pues hay una disminución significativa de la lesión que de hecho pues permite también el tratamiento en este caso de la ambliopía. Y después de esto, ya se han venido haciendo estudios open label en el cual se han descrito en siete pacientes con lesiones en cabeza y cuello y abdomen. Normalmente este sildenafilo mínimo lo usan pues por 20 semanas. Los eventos adversos que se han descrito pues realmente son muy leves, es decir, son náusea, rinorrea, tos y que además son reversibles. Y por eso se ha propuesto en la literatura que podría ser eficaz en la mejoría del cuadro clínico y pues debe considerarse como una alternativa. También tenemos entonces el sirolimus, que pues les traigo esta revisión sistemática, que de hecho pues es la más grande que hay en la literatura. El sirolimus es un inhibidor del mTOR. El mTOR es muy importante para la proliferación celular, también para el factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces, si lo inhibimos, va a haber una prevención de la proliferación celular, reducción de este factor de crecimiento y de la interleucina 2. Esto entonces se ha visto que lleva a una reducción del tamaño pues, de las lesiones. Esta revisión sistemática comprende 9 series de casos con un total de 10 pacientes. La edad del inicio fue de 1 semana hasta los 23 años de edad y de estos, 6 tenían una terapia previa que no había sido efectiva, la mayoría escleroterapia. Las dosis que se usaron fueron 0,0 miligramos kilo, 2 veces al día hasta 1 miligramo y la duración del tratamiento fue desde 6 a 53 meses.
En estos pacientes, entonces, vimos que 7 tuvieron una respuesta parcial que se definió como una disminución en los síntomas, una mejoría clínica y el tamaño radiológico, y 3 tuvieron una respuesta completa. De estos, el 100% de los 3 que tuvieron la respuesta completa eran microquistes, es decir, que tenían pues un tamaño menor de 2 centímetros. Los eventos adversos con el sirolimus reportados, leucopenia reversibles, hipertrigliceridemia y transaminitis. Entonces, se ha planteado que el sirolimus también puede ser efectivo y seguro, especialmente en pacientes con microquistes. Sin embargo, pues se necesitan más estudios en cuanto a la dosis, duración y pues compararlo también pues con, digamos, la terapia estándar. Acá les traigo un caso clínico, digamos, de la vida real. Esta es una paciente que fue remitida de oftalmología, tiene 59 años. Ella el día anterior había consultado por una hemorragia subconjuntival, una equimosis en su párpado inferior. La paciente comenta que ya había tenido un episodio similar a los 12 años de edad. También dentro de los antecedentes de importancia, tiene una atosis palpebral congénita izquierda. Cuando se examinó ese día, pues fuera de los hallazgos de la hemorragia y la quimosis, se encontró una proptosis leve y una resistencia a la retropulsión. Ella, de hecho, pues trae una resonancia magnética ordenada en el cual pues se ve la imagen típica de los compartimientos quísticos con su nivel de líquido. Sin embargo, como en ese momento estaba con la hemorragia subconjuntival y no tenía más síntomas, se decide pues realizar seguimiento. Sin embargo, a los 20 días la paciente vuelve y acude por disminución en la agudeza visual, diplopía en la mirada extrema, por lo cual se decide entrar en conjunto con radiología intervencionista para realizar una orbitotomía anterior entrando por el pliegue palpebral superior para exponerle la lesión pues al radiólogo y que él pues proceda a hacer la escleroterapia. Efectivamente se le realiza la escleroterapia con bleomicina. Y este es el resultado. Hace poquito la vemos en consulta, 14 años después, la paciente pues se ha mantenido muy estable. Bueno, ahora entonces continuamos con las malformaciones vasculares de flujo venoso, las tipo 2 o las varices. Estas son malformaciones venosas o también pueden ser venolinfáticas mixtas que se comunican con el flujo sistémico. Estos normalmente son vasos revestidos de endotelio dentro de un estroma fibroso y contiene músculo liso. La presentación clínica, normalmente una proptosis indolora, que como vemos acá en la figura, empeora típicamente con el Valsalva. El diagnóstico, entonces, se pueden solicitar neuroimágenes con contraste, en el cual vamos a ver una distensibilidad y un realce del contraste, tal cual como lo vemos acá en la imagen que les estoy señalando. De hecho, este TAC corresponde a esta paciente, pues en la cual se le ve que tiene una proptosis en el ojo izquierdo y en ese momento está haciendo Valsalva. Y acá se ve como hay una dilatación de la vena oftálmica inferior. Ya cuando la paciente está en reposo, mejora la proptosis, continúa con una tosis leve, pero ya no está la dilatación de la vena oftálmica. También se pueden encontrar en estas imágenes flebolitos que son pues trombos calcificados. El tratamiento es un reto principalmente por la vecindad, porque pues pueden haber muchas estructuras adyacentes que durante la cirugía pues tienen el riesgo de lesión, además por la comunicación sistémica pues y el riesgo de sangrado y también por la posición durante la cirugía. Se recomienda en la literatura que durante la cirugía estén en la posición de Trendelenburg, principalmente porque si están en supino pues puede hacer que se colapse la vena. Entonces, si ellos están asintomáticos, se puede realizar una observación periódica y ya en aquellos que están altamente sintomáticos y sopesando el beneficio sobre el riesgo, teniendo en cuenta la vecindad, también el riesgo de hemorragia, entonces se puede considerar en conjunto con radiología intervencionista una embolización endovascular que también puede ser percutánea con N-butil cianocrilato, que pues es un pegante y literalmente lo que hace es que tapa el vaso,
o también una escleroterapia guiada percutánea o directa por aproximación directa, también con los mismos agentes de las malformaciones vasculares tipo 1. Listo, tenemos estas ya las terceras, que son las malformaciones vasculares de flujo arterial o tipo 2. Estas se consideran que son congénitas. Esta es una comunicación entre una arteria y una vena. La arteria es la carótida y las venas son las venas orbitarias. Estas forman nidos de baja resistencia que terminan reclutando múltiples arterias y terminan drenando en venas dilatadas. Entonces vemos acá como hay una arteria, acá está la malformación arteriovenosa y ya la vena y como, digamos, el flujo hace un bypassing para terminar y saltar, digamos, como la comunicación normal a través del capilar. Estas pueden tener vasos nutricios que de hecho son ramas de la carótida. Entonces acá vemos la presentación clínica, vemos por ejemplo este paciente que si uno la ve en la posición primaria, pues uno dice tiene un edema en el párpado superior, además tiene una tosis leve, pero cuando va a la mirada extrema se ven pues unos vasos en sacacorchos epiesclerales que están dilatados. Adicionalmente, estos pacientes entonces pueden tener esta proptosis que se puede presentar, es pulsátil y se ha descrito soplos audibles. El edema que ellos presentan típicamente está descrito como doloroso también con la valsalva. Como hay un robo vascular y una derivación del flujo de la órbita, esta derivación del flujo hace que pues, hayan cambios isquémicos. Estos cambios sistémicos pueden terminar en compromiso del nervio óptico, que lo vemos con glaucoma o pérdida de la visión por disminución de la presión arterial retiniana. El diagnóstico, el estándar es la angiografía. De hecho, pues hay una técnica que se llama la sustracción digital que está dentro del angiógrafo, que lo que hace es que elimina todo el ruido visual que hay detrás de los vasos. Entonces solamente nos delinea los vasos. Y este, pues en estas patologías, lo que va a hacer es que delinea el componente venoso de drenaje y los vasos de alimentación arterial, pues digamos, resaltando estas malformaciones, que es lo que les estoy acá señalando con el puntero. También se pueden solicitar otros estudios como el ecodoppler, en el cual pues puede haber un flujo arterializado anterógrado a través de canales venosos dilatados, o también en la resonancia magnética podemos ver otros signos de congestión intraocular como dilatación de la vena oftálmica, pero realmente el estándar es la angiografía. El tratamiento se da en dos pasos. Primero hay que hacer una embolización endovascular prequirúrgica por el radiólogo intervencionista, uno para pues, la prevención del sangrado y dos para mejorar la visualización. Esto también se puede hacer con el N-butilcianocrilato, el pegante, y ya luego de 1 a 2 días, entonces se continúa con la decisión quirúrgica. En este es muy importante el tratamiento de los nidos para evitar la recurrencia, porque si no, vuelven a alimentarse y vuelve a crecer esta malformación y la aproximación va a depender pues de la localización, ¿no? O sea, digamos que nuestro papel en conjunto con el radiólogo intervencionista, con el neurocirujano, es exponerle esa lesión para que ellos pues realicen, digamos, el tratamiento. En este caso, ellos normalmente en neurocirugía ponen unos clips neuroquirúrgicos que son unos dispositivos de metal que permiten realizar la hemostasia de esos vasos que no fueron embolizados con el N-butilcianocrilato y pues permite, digamos, aislarlo del resto de la circulación para luego continuar con la escisión de la malformación. Traigo las fístulas porque las fístulas pues hacen también parte de los diagnósticos diferenciales. Las fístulas arteriovenosas son lesiones que son adquiridas y se da por una comunicación anómala, lo mismo entre una arteria y una vena, en nuestro caso sería entre la carótida y el seno cavernoso, y hay dos tipos de fístulas. La primera es la directa, que es entre la carótida interna y el seno cavernoso, tiene un flujo alto. Esos típicamente están asociados con trauma y si no, pues indagar por cirugías, especialmente pues por alguna neurocirugía, porque puede ser iatrogénico. En este caso, pues el inicio es rápido
Y la segundo tipo de fístula son las indirectas o las mismas durales, pero eso es por una comunicación de las ramas de la carótida interna y o externa, también puede ser con el seno cavernoso. El flujo, a diferencia de las directas, es bajo y normalmente son pacientes que tienen hipertensión, aterosclerosis, enfermedad vascular. En este el inicio es mucho más insidioso, mucho más gradual. Entonces acá vemos estas dos fotos. Este corresponde a una directa, el de la foto superior izquierda, y la superior derecha a una indirecta. Esto lo describen las fístulas directas como un cuadro que es mucho más dramático que el de las indirectas. Entonces, ¿por qué? Porque en ambas podemos tener lo mismo, vasos episclerales en sacacorchos, proptosis pulsátil, pero en las directas podemos tener, por ejemplo, esta quemosis tan marcada y un inicio pues que además es mucho más rápido. En estos pacientes, pues hay aumento de la presión venosa epiescleral y por tanto también pues, pueden tener aumento de la presión intraocular porque recordemos que la vía convencional o el drenaje del humor acuoso a través de la vía convencional es totalmente dependiente de la presión venosa epiescleral. Mm, y también pueden tener isquemia ocular principalmente porque hay una desviación del flujo normal. Importante, acá les traigo los vasos en sacacorchos, ya lo habíamos hablado en las malformaciones AB, pero en las fístulas también lo podemos ver. Eso quiere decir que realmente los vasos epiesclerales en sacacorchos solamente son un signo de un aumento de presión venosa epiescleral, no son patognomónicos de una sola enfermedad o de una sola patología. Cuando veamos esos vasos epiesclerales en sacacorchos, pues hay que buscar la causa. ¿Es congénito, es decir, es una malformación arteriovenosa o tiene una enfermedad traumática, es decir, es una fístula arteriovenosa directa o es un paciente pues ya de edad con una enfermedad vascular que podría ser una fístula B indirecta? Hay que indagarnos todo eso cuando encontremos este signo. También traigo esta manifestación muy importante que hasta en el 63% de los pacientes con fístula puede haber oftalmoplejía, principalmente por una compresión mecánica por distensión venosa, ¿no? Entonces, acá vemos el seno cavernoso y como les estoy señalando, en el seno cavernoso, el único par craneal que atraviesa el seno cavernoso, es decir, que no va por la pared lateral del seno cavernoso, sino que está en toda la mitad y que además está en estrecha relación con la carótida, es el abducens. Entonces, esta es la principal manifestación que es pues compromiso del sexto par craneal, puede haber en las fístulas. También se ha asociado o se ha descrito compromiso del tercer par craneal y del cuarto par craneal. También disminución en la sensibilidad facial, pues por compromiso de las ramas pues del trigémino, que esas, recordemos que también van acá por la pared lateral del seno cavernoso. Esta foto acá, de hecho, muestra la superior, muestra pues un paciente con una fístula en el ojo izquierdo y si vemos acá donde les estoy señalando, tiene entre comillas un ojo rojo o unos vasos podrían ser epiesclerales dilatados que adicionalmente tienen una restricción para la abducción. Adicionalmente, estos pacientes se pueden presentar como con un tercer par, ¿no? Que es el segundo en frecuencia. Entonces vemos este paciente que tiene pues las típicas manifestaciones de una tosis, el ojo hacia afuera, una exo. También se ve acá compromiso de la pupila, pero adicionalmente tiene, entre comillas, el ojo rojo o unos vasos epiesclerales o en sacacorchos, unos vasos epiesclerales dilatados. Entonces, no hay que descartar en estos pacientes con tercer par aislado la posibilidad de una fístula, sobre todo cuando encontramos pues otros signos. Sin embargo, también existe uno que se llama la fístula del ojo blanco, que es un tercer par sin congestión vascular porque pueden haber trombosis en venas que van a dirigir el flujo posterior, o sea, intracraniano y no anterior y por tanto pues no va a haber esa dilatación de los vasos. Entonces, en conclusión, siempre debemos considerar las fístulas carotido-cavernosos como un diagnóstico diferencial en pacientes con parálisis del tercer par, del sexto par, perdón, aislado, indagar en esos casos, por ejemplo, trauma y parálisis también del tercer par aislado.
En estos pacientes, el diagnóstico principalmente y el gol estándar es la angiografía cerebral, pero pues ya sabemos que la angiografía cerebral es una técnica que es invasiva, entonces normalmente estos pacientes llegan primero con un angiotac o una angioresonancia. Nosotros podemos ver, de hecho, en las neuroimágenes aumento, que es lo que estamos mostrando acá en esta imagen que les estoy señalando, de la vena oftálmica superior y también hipertrofia muscular. El tratamiento entonces de estas patologías de la fístula directa es un tratamiento que es endovascular, que pues, se hace, pues digamos, en conjunto con neurocirugía, con coils o espirales, que son unos dispositivos que se ingresan al vaso y que actúan, digamos, como un líquido embólico, entonces aíslan esa fístula. O también se puede usar los líquidos embólicos que ya hemos hablado, como el N-butilcianocrilato, que es un pegante. Y ya las indirectas, si son pequeñas, se pueden realizar observación, que esas son las de bajo flujo, esas pueden cerrar espontáneamente. Si la indirecta no cierra espontáneamente, está sintomática, etcétera, se hace el mismo tratamiento que las directas, es decir, con tratamiento endovascular con coils. Bueno, ahora entonces vamos a pasar al siguiente grande grupo, que son los tumores vasculares, que es por aumento en la proliferación celular. Entonces, empezando con el hemangioma capilar o el hemangioma infantil, es muy importante porque es el tumor más común en los niños. Este se puede presentar en el nacimiento o en las primeras semanas. Eh, este dato es importante principalmente para hacer el diagnóstico diferencial que ahora vamos a ver, por ejemplo, con el nevus flammus. En el nacimiento se puede presentar hasta en el 5%. Estos son capilares que son amartomatosos, que están en comunicación con canales vasculares normales. Este típicamente se presenta más en mujeres, en niños prematuros con bajo peso al nacer y también se ha visto como factor de riesgo el muestreo de vellosidades coriónicas maternas. Entonces, según la localización anatómica, los hemangiomas se pueden dividir también en tres grandes grupos. Uno que es el superficial, que es esta lesión típica con ese rojo rutilante, elevada, lisa, que de hecho también tiene una predisposición por el cuadrante superior y nasal del párpado superior, pero también hay hemangiomas subcutáneos, se pueden encontrar así en la literatura, o con extensión a órbita o profundos, que dan como ese aspecto azulado, que es el que les estoy acá señalando, o ya pueden pues presentarse mixtos, es decir, con un componente superficial, pero adicionalmente con un componente profundo. La historia natural de de esta enfermedad es que crecen los primeros 6 a 12 meses, que es la fase proliferativa, y luego terminan involucionando. De hecho, el 75% de las lesiones resuelven a los 3 o a 7 años de edad y se pueden encontrar en el párpado, pero también pues cerca a la ceja o en la ceja. Entonces acá vemos también un paciente que tiene pues ambos componentes. En la foto superior izquierda tiene su componente superficial, pero también tiene acá su aspecto azulado, es decir, profundo. Y en la foto derecha tenemos un paciente con un hemangioma pues profundo. Las superficiales que solamente comprometen hasta la dermis, cuando uno las presiona, se blanquean y adicionalmente se expanden con el llanto. Las orbitarias adicionalmente pues pueden producir edema, proptosis, una tosis también secundaria. Y la agudeza visual de estos niños pues depende del tamaño, pues pueden terminar produciendo astigmatismo, ambliopía, una exposición corneal si no hay un adecuado cierre palpebral. Estas pueden estar aisladas o asociados a otros síndromes. ¿Qué síndromes? Estos dos síndromes principalmente. Uno es el síndrome de Face, por sus siglas en inglés. La P corresponde a las malformaciones de la fosa posterior. La H a estos hemangiomas, que como vemos acá en la foto de este bebé, son hemangiomas que son típicamente grandes, es decir, de más de 5 centímetros, anomalías arteriales
anomalías cardíacas, principalmente coartación o estenosis aórtica, y anormalidades oculares, especialmente colobomas o hipoplasia del nervio óptico. Otro de los síndromes que se ha asociado es el síndrome de Casa-Bach-Merritt, que son hemangiomas que empiezan a atrapar las plaquetas. Y estos hemangiomas gigantes terminan con trombocitopenia inexplicada. Es importante sospecharlo en niños con hemangiomas de más de 5 centímetros, con trombocitopenia, pues porque pueden ser fatales. El diagnóstico, pues bueno, uno muchas veces lo hace clínico, pues por las lesiones que son muy típicas. Pero sí, digamos que es bueno también, si uno también sospecha que haya algún compromiso un poco más profundo, pues solicitarle las neuroimágenes con contraste. Entonces, en la fase proliferativa, estas imágenes realzan, son bien circunscritas, son homogéneas, son lobuladas y no hay compromiso óseo, que es lo que quieren acá en esta fecha blanca mostrar en esa resonancia magnética. Y en la resonancia adicionalmente, pues hay canales vasculares que están dentro de la lesión, son finos y se componen o se comportan como unas malformaciones de alto flujo. Hay otras, pues, digamos, ayudas diagnósticas que se han descrito que son más, digamos, en la literatura, por ejemplo, en el parcial de orina, uno podría solicitar factor de crecimiento fibroblástico, sobre todo en las fases activas, porque se aumenta. O la ecografía, pues se puede ver una lesión de baja reflectividad, vasos con abundante flujo, pero realmente las más importantes en la aproximación, pues son las neuroimágenes con contraste. Tenemos entonces como diagnóstico diferencial, y por eso lo traigo, el neuflamus o la mancha en vino de Oporto en el síndrome de Stusch-Weber. ¿Qué diferencias hay con el hemangioma capilar? Entonces, bueno, primero el color, nos podemos acordar pues por el nombre, mancha en vino de Oporto, el vino pues de Oporto tiene un color púrpura, entonces típicamente los describen como un color púrpura estas lesiones. Adicionalmente, comprometen el territorio del trigémino y son lesiones que se encuentran en el nacimiento. Estas tienden a evolucionar con el tiempo. No es como, por ejemplo, los hemangiomas capilares que tienen pues su fase involutiva. Estos del nevus como lo vemos acá en la imagen, pues a medida que va pasando el tiempo, evolucionan. Adicionalmente, están relacionados con síndromes neurocutáneos, o sea, no solamente es la lesión, sino está asociada con convulsiones, retraso en el crecimiento y pueden tener otros hallazgos muy bien descritos, sobre todo en el síndrome de Sturge-Weber, como es el glaucoma por aumento de la presión venosa epiescleral. Tampoco puedes descartar otras malformaciones vasculares o incluso el rhabdomyosarcoma, pero pues el rhabdomyosarcoma pues son pacientes con proptosis que son de semanas, de rápido desarrollo, está asociado también con, pues digamos, con un componente más tumoral. Dentro del tratamiento del hemangioma capilar puede haber, pues se puede realizar observación principalmente por la alta tasa de involución espontánea y ya el tratamiento médico se considera sobre todo cuando hay una amenaza a la vida, cuando hay un compromiso visual o pues ya lesiones que son muy desfigurantes. Los típicos pues ya sabemos que los beta bloqueadores, los tópicos para tumores superficiales y los orales ya para lesiones más profundas, siempre pues bajo guía del pediatra. Los eventos adversos, pues por ser beta bloqueadores, hipotensión, bradicardia, broncoespasmo, pues se han descrito en el 7% de los pacientes. Los beta bloqueadores lo que hacen es que inhiben el factor de crecimiento endotelial, adicionalmente tienen un efecto vasoconstrictor en estos tumores y inducen la apoptosis de las células endoteliales. En algunos países hay gel de timolol, pero pues en Colombia no lo tenemos, entonces podemos usar nuestro maleato de timolol, lo escriben en los artículos, que se ponga el papá en la yema del dedo, 3 goticas y que se lo ponga sobre la lesión al niño. Ahora, si son niños que son muy pequeños, de menos de 5 semanas, sí se considera realizar un monitoreo en las presentaciones tópicas. De resto, no necesitan monitoreo. Acá vemos un resumen, entonces el hemangioma infantil, las superficiales, pequeñas, se considera pues el timolol
en su presentación tópica y ya si son subcutáneas o las profundas de más de 1 centímetro, considerar el propanolol oral 2 miligramos kilo día dividido pues en dos dosis. Acá les traigo estos artículos que encontré, me pareció muy interesante porque se ha descrito el uso de timolol en hemangiomas que son profundos. Los hemangiomas superficiales ya sabíamos que pues eran efectivos, pero en aquellos que tienen un componente profundo periocular, pues se han descrito hallazgos, digamos, benéficos en cuanto a la disminución del tamaño. Entonces les traigo este que es una serie de casos retrospectiva de 5 pacientes en el cual se hizo el seguimiento por 8 meses después de haberle suspendido el maleato de timolol tópico al 0,5%. La dosis fue exactamente 3 gotas 2 veces al día, como les digo, con la yema del dedo sobre la lesión hasta que hubiera regresión. En todos los casos hubo regresión con una mejoría promedio en 2 semanas. De hecho, pues acá les traigo pues el caso de este niño en el cual de hecho pues tiene unos hemangiomas del párpado superior que es bilateral, este es previo pues al tratamiento. Luego en la imagen B vemos después de 2 semanas cómo está y ya se ve el eje visual pues despejado y cómo 8 meses después pues hay una mejoría significativa. Entonces en estos niños no hay que descartarlo, sobre todo pues cuando digamos está este riesgo de la ambliopía, ¿no? El inicio fue de edad, fue a los 8,6 meses con un rango entre 2 a 19 meses. La duración promedio del uso del timolol tópico fue de 10 meses con un rango entre 6 a 19 meses. ¿Por qué o cuál es la teoría de la efectividad del hemangioma capilar profundo en estos niños? Uno, por la función de barrera. Sabemos que la piel no se madura sino hasta el primer año de vida. Segundo, por el maleato, ¿no? Ese es un maleato de timolol. El maleato es lipofílico. Entonces, esto permite o mejora la penetración cutánea. Y lo otro es la dosis. Esta dosis de 6 gotas día es equivalente a 1 miligramo de timolol al día en la piel. Entonces, sabemos que el timolol es 10 veces más potente que el propanolol. Si nosotros usamos esa dosis de 6 gotas día, se compara con la dosis típica de propanolol de 2 miligramos kilo día. Entonces, dentro de los hallazgos del estudio, ninguno requirió propanolol o corticoide oral y 1% se presentó en el 1% eventos adversos como sueños, problemas en el sueño y sibilancias, pero esas resolvieron al suspender el timolol. Entonces, dentro de las conclusiones está que las lesiones profundas y que producen ambliopía podrían tratarse con timolol, sin embargo, pues se requieren pues estudios, principalmente pues ensayos clínicos, ensayos clínicos. Bueno, ya cuando no responden a beta bloqueadores, pues sabemos que los esteroides fueron por mucho tiempo la primera línea en los pacientes con hemangioma. Los beta bloqueadores también inhiben el factor de crecimiento endotelial e inducen la fase involucional de los hemangiomas. Estos pueden ser intralesionales o subtenonianas, ya sea la triamcinolona o la betametasona. Solo pues hay que tener mucha precaución con el riesgo de la embolización de las arterias retinianas, pues por el riesgo de ceguera. Y ya los esteroides orales como la prednisona o la prednisolona se consideran cuando hay una deformidad importante que no ha respondido al beta bloqueado, al timolol, que son pues aquellos pacientes entre comillas problemáticos. La dosis de los esteroides oral es de 2 a 3 miligramos kilo día, pero sí hay que tener en cuenta ir muy de la mano con el pediatra, pues por la supresión adrenal y el retardo en el crecimiento como eventos adversos pues ya conocidos. Hay otros tratamientos que se han descrito como la fotocoagulación láser, el CO2, el argón, el JAK o la embolización incluso de la misma lesión, pero son más como para tratamientos adyuvantes. Y ya la cirugía son para lesiones muy pequeñas o refractarias, asteroides o residuales. Luego, por ejemplo, el tratamiento con timolol, que queda una lesión muy pequeña, se puede intentar con cirugía, hacer la resección, pero tener en cuenta que es más para lesiones pequeñas.
porque la resección completa, pues muchas veces también es difícil. Bueno, ya para pasar a nuestro penúltimo tema, les traigo este caso clínico, que es un paciente de 41 años con un cuadro de 2 años de evolución consistente en un dolor intermitente en la órbita izquierda. Este paciente ya había consultado previamente por el mismo motivo. De hecho, en las dos visitas a urgencia no le habían encontrado pues nada fuera de una blefaritis y pues empezaron Sprainer, ungüento antibiótico, pasó un año y luego el paciente vuelve a reconsultar, no le encuentran pues nada fuera de el síntoma que dice que le duele la órbita izquierda. Entonces el oftalmólogo decide iniciar Opticam por 10 días y remite para oculoplástica. Dentro de los antecedentes, entonces es un paciente que tiene bradicardia severa, por lo cual es usuario de marcapasos, tiene un síndrome de plaquetas pegajosas. De hecho, ya hizo un ACV trombótico y por lo tanto está anticoagulado con rivaroxaban. Y el examen físico fue normal, fuera de una leve proptosis en el ojo izquierdo y el síntoma que era su dolor orbitario crónico. Entonces se solicita un TAC. Este TAC, entonces, pues como les señalo acá, es una masa que está intraconal. Acá también donde está la fechita es donde está la masa, es retrovulvar, tiene unos contornos que están bien definidos, desplaza discretamente el nervio óptico en sentido nasal e inferior y no hay infiltración en las estructuras adyacentes como se ve en el corte axial y en nuestro corte coronal. Entonces se decide llevar al paciente a una resección del tumor orbitario, que es el video pues que les voy a mostrar. Antes de iniciar el video, les voy a explicar para llegar a esta aproximación, que es una orbitotomía lateral, se hizo una incisión por el pliegue palpebral superior, ese se extiende lateralmente, se empieza a disecar por planos hasta llegar al reborde orbitario superior y lateral y se empieza a hacer una disección superióstica. Luego entonces se procede a realizar la orbitotomía lateral, el cual vemos un surgibone para hacer pues la remoción ósea de la pared lateral de la órbita, la cual luego se va a volver pues a reposicionar, pero sí nos permite mejorar la visualización, la aproximación, llegar a ese pues tumor, acá vemos, y luego ya procedemos a la disección con aplicadores, incluso uno se puede ayudar con la punta de la crioterapia para realizar la disección de la masa vascular. Esta masa pues efectivamente es llevada a patología. Ya les cuento cuál fue el resultado. Y acá vemos cómo con una placa de titanio, con sus 4 tornillos, vuelve y se reposiciona pues ese fragmento óseo que se removió. Ese tumor, cuando fue llevado a patología, el resultado fue un hemangioma cavernoso, que es del que vamos a hablar ahorita. El hemangioma cavernoso es muy importante porque es el tumor más común en adultos, normalmente es unilateral y se considera de hecho una anomalía congénita. Lo que pasa es que son pacientes que están asintomáticos por mucho tiempo y ya en la adultez es que empiezan a presentar estos síntomas. Esto es una martoma que tiene un comportamiento de una malformación de bajo flujo y cuando lo vemos en la patología, pues se ve encapsulado, se ven los vasos que están dilatados y separados por todos estos septos fibrosos con células endoteliales que son maduras. Estos son positivos para el receptor de progesterona, lo cual explica que adicionalmente cuando esta patología se presenta en el embarazo, pues empeora y también es más frecuente pues en mujeres. La presentación es una proptosis no dolorosa, es un crecimiento lento, progresivo, que normalmente se presenta en la cuarta o quinta década de la vida como nuestro paciente. En el ojo, dentro de los hallazgos, está todo lo que pues por efecto de masa, por ejemplo, los pliegues coroideos,
como en este fondo de ojo que les estoy señalando, hipertensión inducida, perdón, hipermetropía inducida por el efecto de masa y neuropatías ópticas compresivas, así como estrabismo. Estos hallazgos o esta patología muchas veces es un hallazgo incidental. Acá vemos entonces, pues que de hecho se parece mucho al caso que les traje, una malformación cavernosa en una mujer, se ve bien delimitada, homogénea en una mujer de 39 años. El diagnóstico es un TAC con contraste en el cual pues va a mostrar todas las características que ya les mencioné. El componente intraconal es el más común, pero también puede ser extraconal. También se pueden encontrar trombos calcificados, que son los mismos flebollitos, y remodelación ósea. El tratamiento depende si son pacientes asintomáticos o sintomáticos. Si son asintomáticos, uno los puede seguir, puede que nunca crezcan y uno los sigue cada 1 a 2 años. Pero si son sintomáticos o ha habido un crecimiento sustancial con respecto a la última valoración, pues sí es importante realizar pues una cirugía. Para la aproximación de la cirugía, importante los cortes coronales porque nos dice y nos ubica pues en la órbita. Si está en los 2 tercios anteriores, se considera una vía anterior, o sea, hacer una orbitotomía vía anterior, que se puede hacer por pliegue del párpado superior, si se encuentra más superior, o transconjuntival inferior, como un blefaro inferior, o ya si son posteriores, la mayoría, pues, se pueden llegar a través de una orbitotomía lateral, o ya si hay compromiso del ápex, pues hay que hacer un abordaje transcraneal, pues ya con ayuda, pues, de neurocirugía. El tratamiento de estos es multidisciplinario, tienen la ventaja que al estar encapsulados, como ya les había comentado, hace que estén aislados del tejido adyacente y entre comillas son fáciles, entre comillas, de retirar. Y este pues simplemente es un resumen de todas las aproximaciones que uno puede tener dependiendo de la localización, las aproximaciones en las orbitotomías anteriores a través del pliegue palpebral superior, subciliar inferior o incluso transconjuntival, en las laterales a través del pliegue palpebral superior con una extensión lateral, como fue el caso de nuestro paciente, cantotomías laterales o incluso desde el reborde orbitario superior, o ya cuando son pues más mediales, como se puede hacer el abordaje transcaruncular a través de la conjuntiva, el vertical split, que es la división vertical del párpado superior, o incluso pues a través del canto medio o las frontoetmoidales, se llaman esas incisiones. Em, en aquellos pacientes que están adheridos a estructuras vitales, también hay un tratamiento que hay que considerar que se llama la radioterapia estereotáctica. Estereotáctica es que a través de muchas imágenes, ya sea TAC o resonancia magnética que se le hace al paciente, y esto está anclado a unas coordenadas en tercera dimensión. Entonces, gracias a estas imágenes y estas coordenadas en tercera dimensión, se puede dirigir la radioterapia pues de una manera muy precisa. Entonces, este tratamiento pues también se puede considerar, sobre todo si está adherido pues a estructuras vitales. Y ya finalmente tenemos el hemangiopericitoma, que es un tumor de los pericitos, que son esas células que rodean pues, los vasos. Son raros, pero tienen una cosa y es que tienen características benignas y malignas, son de crecimiento lento. Se ha relacionado por superposición morfológica e inmunohistoquímica con el tumor fibroso solitario porque estos son positivos también para el CD34 en inmunohistoquímica. Eh, Estos representan entre el 1 al 3% de las lesiones orbitarias. También hay hemangiopericitomas específicamente en la órbita, en tumores en el saco lagrimal, o sea, pueden haber tumores del saco lagrimal que son hemangiopericitomas, da por igual en hombres y mujeres. Y igual, pues recordarlo que pues, se puede presentar en la órbita, pero también hay hemangiopericitomas en la conjuntiva, coroides y nervio óptico. Esta es entonces la presentación. Normalmente es una proptosis unilateral progresiva, tiene una predilección por el cuadrante superior que explica también el hipoglobo en esta paciente.
También pueden tener dolor o presión en la órbita, referirlo así. Pérdida visual y diplopia, pues un poco más por el efecto de masa y todos los efectos, todas las consecuencias del efecto de masa que lo podemos ver en el fondo de ojo con pliegues coroideos. La epífora y la hemolacria pues son para hemangiopericitomas que están en el saco lagrimal. Como este tienen características benignas y malignas, puede haber extensión intracraneana o a los senos paranasales, pues por eso es importante también hacer el estudio y la resección de estos tumores. En las neuroimágenes, entonces lo podemos encontrar como una masa que está bien circunscrita, que es redonda, realza con el contraste, son retrovulvares, están dentro del cono normalmente, pero pueden ser también extraconales. Sin embargo, pues estas características ya lo hemos visto en otros tumores. El diagnóstico del hemangiopericitoma definitivamente es patológico con esta imagen que se llama el cuerno de ciervo. Es un patrón mixto de células ovoides atípicas con estos espacios sinusoidales que forman el cuervo de ciervo. En inmunohistoquímica son positivos para el CD34, que son pues un marcador de las células hematopoyéticas, y también son positivos para la vimentina. De los pacientes que se estudian, el 30% son compatibles con malignidad. En estos pacientes hay que hacer la decisión quirúrgica completa con márgenes amplios. Estos márgenes amplios hay que hacerlo porque la recurrencia a los 5 años es del 33% y el principal factor de riesgo es haber hecho una decisión quirúrgica incompleta. Se han hecho reportes de embolización prequirúrgica también por radiología intervencionista previo a la cirugía para mejorar también la visualización y también para disminuir el riesgo de sangrado, ¿no? Es un tumor vascular. La sobrevida de estos pacientes a los 5 años es del 89% y la metástasis es rara, pero si se llega a presentar, normalmente se presentan pulmón, hígado, hueso o mediastino. Entonces, ya dentro de las conclusiones, el principal mensaje para llevar a la casa, teniendo en cuenta todas las clasificaciones y teniendo en cuenta que es bueno hacer un esquema mental cuando vemos un paciente, es pensar si son una malformación vascular, es decir, por una disginesia del vaso, o si es un tumor vascular, es decir, por aumento de la proliferación celular. Adicionalmente, las anomalías vasculares orbitarias pueden ser entidades confusas con características imaginológicas que pueden solaparse, como lo vemos. Sin embargo, uno está la sospecha diagnóstico, lo otro es entender la clasificación, pensar si es una malformación o un tumor, y lo otro es integrar la clínica con imágenes típicas de lesiones específicas en caso que se presenten. Por ejemplo, las malformaciones vasculares tipo 1 sin flujo o los linfangiomas que tienen su imagen típica de los quistes con su nivel de líquido. Y ya para finalizar, pues que el manejo de las anomalías vasculares orbitarias frecuentemente es multidisciplinario, en conjunto con radiología intervencionista, con neurocirugía y pues con oftalmología. Muchas gracias. Eh, muy buena revisión, Ana María, la felicito. Realmente cubrió el espectro de las malformaciones y tumores vasculares y muy claro, muy conciso. ¿Verdad que Gracias. sí? Muchas felicitaciones. Mm, bueno, doctora Ana María, Ángela María. También felicito a Ana María, excelente presentación. Gracias. Eh, Tal vez el único comentario, o no comentario, sino como para añadir pues al tema, entre los tumores vasculares malignos está los angiosarcomas, Ujú. y entre los angiosarcomas pues está el sarcoma de Kaposi, que no es muy frecuente, pero a veces como es
pues más, o se encuentra más que todo en personas inmunosuprimidas, pues hay que tenerlo en cuenta porque a veces uno es el primero en hacer el diagnóstico. Y me ha pasado a mí que me llegó pues alguna vez un paciente con unas lesiones, paciente joven, unas lesiones vasculares en la conjuntiva rarísimas y cuando se le hizo la patología era un sarcoma Kaposi y el paciente pues era VIH positivo. Ujú. Entonces ahora que estamos al parecer en una epidemia de VIH en Colombia y estamos con problemas de tratamiento, pues puede ser algo que de pronto se nos puede presentar en un futuro, tenerlo en cuenta. Así es. Listo. Bueno, muchas gracias. Hola, perdón, Ana María, muchas gracias, muy buena la presentación. Dos preguntitas cortas. Una, el N-butil cianoacrilato, ese es el mismo cianoacrilato que usamos de pega mágica, tiene una forma distinta, es como un gel, eso como, ¿lo has visto? O de pronto Ángela o Marco pueden comentar. Esa es una. Y la otra, cuando un niño se presenta con un tumor orbitario, ¿ustedes integran con oncología oftalmológica o directamente uno les debe remitir a ustedes y ustedes se encargan del manejo? Ahí poco tiene que ver oncología oftalmológica, digamos, Carolina. Yo he estado con William Escobar en Imbanaco haciendo algunos casos, pocos, de una escleroterapia en estos pacientes con anomalías vasculares que se decidió pues tratar. Realmente sí es un cianocrilato, pero se hace a nivel percutáneo y viene como un gel, pero yo no sé si tenga alguna presentación química pues, no sé, diferente a la pega loca, pues yo no sé cómo es el cianocrilato normal, pero sí, o sea, es un gel que va directamente en la jeringa y bajo visualización directa se va viendo dónde queda depositado manejando como la velocidad de inyección y que esté en el sitio pues que uno quiera. eh, ¿Y qué se supone que pasa? Ujú. Porque uno, pues vos lo metes en el vaso dilatado o en el saco. Y eso no hace un efecto de masa ahí también. ¿Qué se supone que pasa? ¿Se Es retrae? una, es ¿Se una, reabsorbe? es una obstrucción y realmente pues supuestamente eso no migra, o sea, porque es como una colocación controlada para que no va a ser una formación de un émbolo, sino que simplemente es interrumpir el flujo a través Del vaso. de este vaso, probablemente una vena, porque Mm. en arterias pues realmente no, ellos lo que colocan, por ejemplo, en las fístulas carotidocavernosas son los coils. Ujú. Entonces, básicamente es como para varices. Varices, en el caso mío, pues que yo he visto como una varice orbitaria, donde pues no hay se ocluye y no hay riesgo pues de una embolización en estos casos. Con respecto a los hemangiomas capilares, Ángela María, Pues si son capilares, nos los puede remitir a nosotros. Nosotros pues tenemos experiencia en manejarlos. Diría yo que también los hemangiomas cavernosos también son pues de nuestra especialidad. Pienso que los oncólogos, los capilares, sí, pues si no, pues pienso que los podemos manejar bien y lo manejamos en conjunto con pediatría también. Entonces, pues pienso que realmente sí los podemos manejar nosotros sin necesidad de oncología, pues no hay necesidad de enviárselos a ellos. No sé, ¿tú qué opinas? pues yo Gracias. pienso que un oftalmólogo pediatra pues hace el diagnóstico porque realmente es clínico y podría, o sea, en determinado momento remitirlo a pediatría para, sí, ¿no? A pediatría para su manejo del timulol y entonces ellos hacen la valoración y algún electro o ellos considerarán si tiene algún riesgo de efecto secundario
y también para el manejo de la ambliopía, ¿no? Pues es en donde el oftalmólogo pediatra, o sea, que podría en determinado momento, si se establece que es solamente cutáneo a nivel epidérmico o subcutáneo, con su ambliopía, pues el oftalmólogo, la oftalmóloga pediatra puede hacerse cargo del manejo en conjunto con el pediatra, realmente. Ya después, si hay una tosis que no mejora o hay un riesgo de ambliopía pues permanente, pues yo pienso que uno podría entrar como oculoplástico a nivel de los hemangiomas capilares. Y los otros, pues sí, los orbitarios que mencionó Ángela María, pues sí, eso es de oculoplástica y órbita, pues realmente uno normalmente en tumores de órbita envía una resonancia magnética con contraste para ver tejidos blandos. Pero en el caso de los hemangiomas cavernosos, a uno sí le gusta ver una escanografía para ver cómo está la posición del tumor con respecto a las paredes óseas, para, para uno planificar el abordaje quirúrgico. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia acá en la clínica y también pues a todos los que se conectaron. Muchas gracias.